Este capítulo complementa en cierto sentido a uno anterior en el que hablábamos de la interpretación de las señales, utilizando para ello la crónica de Baltasar Obregón. El cronista no solo va a interpretar signos y elementos del mundo indígena, sino que tiene también que interpretar lo que es la realidad. Así que hoy vamos a ver cómo es la interpretación de la realidad, usando también ejemplos de la crónica de Baltasar Obregón. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Aparte de la interpretación de la lengua, es decir, de aprender elementos, aunque sea palabras sueltas de las lenguas indígenas, una de las cosas que fascinará a los cronistas es cuando se encuentren con algún tipo de sistema utilizado para conservar en la memoria los hechos de un pueblo, pinturas, elementos iconográficos, etc. Pronto se tiene conocimiento de estos signos y va a despertar el interés de los cronistas europeos, tanto por lo que puedan contener de antiguas historias y tradiciones, como por lo que supone de interés, diríamos hoy, etnolingüístico, como conocimiento de un pueblo y de sus costumbres, o interés misionero, como fue el caso de Fray Bernardino de Sahagún. Baltasar de Obregón, por ejemplo, nos va a contar cómo se descubre uno de estos documentos para la historia indígena. Cito textualmente: en la casa real, palacio y salas del poderoso y riquísimo rey Moctezuma, señor de la insigne y gran ciudad de México Tenochtitlán y reinos del imperio mexicano, halló el marqués don Hernando Cortés muchas curiosas y agradables pinturas, letras y caracteres al modo de su antiguo escribir, en ricas y bien tejidas mantas y papeles de hojas de árboles grandes y de delicada mano tejida, de admirables y vistosas colores y pinceles, las cuales a los ojos y al entendimiento daban gran contento y muy mayor a las personas curiosas. Fíjense en este fragmento, que tiene unas 6 o 7 líneas, cómo se describe lo que se ha encontrado en el Palacio de Moctezuma, con adjetivos tan positivos, ¿no? Muchas curiosas y agradables pinturas, ricas y bien tejidas mantas, hojas de árboles grandes y de delicada manos tejida, admirables y vistosas colores y pinceles. No se entiende lo que se ha encontrado, no se entienden los signos, no se entiende lo que está contando, etc. Pero todo es maravilloso, es decir, todo recibe una descripción positiva. Estas pinturas, las cuentas, las letras, los caracteres, guardan los hechos del pueblo mexicano como recuerdo del pasado vivo del que se debe aprender, porque el indio vive un tiempo cíclico, en el que el futuro no es más que la realización de una serie de profecías anotadas ya en su tradición. Por lo tanto, consultar con la tradición es importante porque se puede conocer el futuro a través del pasado. Constituyen de esta forma un legado cultural para sus descendientes que les ayudará a comprender mejor el presente que les toque vivir. Por eso son elementos, no puedo decir documentos porque muchos son pues objetos, etcétera, son elementos importantes para conocer la historia. Importante me refiero para los propios indígenas. Básicamente lo mismo que trata de hacer el cronista. El cronista trata de narrar a sus compatriotas y a sus descendientes la historia de unos hechos que se ofrecen al servicio de Dios, por ese sentido mesiánico de la conquista, y al servicio del rey, y que tienen lugar en un escenario
ignoto, sorprendente, que es totalmente ajeno, totalmente extraño para la mentalidad europea, que no se parece en nada a lo conocido por la Europa del siglo XVI. Solamente podía conocerse la realidad americana a través de la lectura de las crónicas, de los libros que narran las hazañas de estos héroes reales, porque anteriormente solamente había un mundo parecido en los libros de caballería, y eso eran héroes de ficción. La función del cronista es, por lo tanto, semejante a la de un recodificador, es decir, lo que tiene que hacer el cronista es comprender América, comprender la nueva realidad descubierta, interpretar los signos de su día a día, sea conquista, sea población, sea interacción con los indios, de la mejor manera que pueda y sepa, decodificarlos y transferirlos en una crónica para que sean conocidos por el lector europeo y fundamentalmente por el destinatario inmediato, que es la Casa de la Contratación en Sevilla, y el Consejo de Indias, para que entiendan lo que está ocurriendo en América. La lectura de la obra de Obregón, que se llama Historia de los descubrimientos de Nueva España, pero también la lectura de otros textos semejantes de la época, nos pone de manifiesto la desbordante fantasía que tenían los primeros escritos sobre el continente americano. Hay un problema: ¿cómo hacer creíble una historia que parece tan irreal a un lector que no conoce América? El receptor de la crónica es un personaje que el cronista tiene muy presente. El cronista sabe que tiene que convencer y que tiene que escribir para una persona que probablemente nunca vaya a América y no conoce lo que está contando. Y en muchos casos la crónica se utiliza, diríamos hoy, como currículum, ¿no?, para avalar la gesta personal, el trabajo que se ha hecho al servicio del rey, y pedir a cambio cargos, honores, méritos para una nueva exploración, etcétera. Es decir, alguna compensación económica u honorífica. El texto cronístico es una lucha por, de una parte, obtener una recepción como texto pragmático y no como texto de ficción, y por otra parte, interpretar, recoger la fabulosa realidad del mundo americano. Para ello se van a utilizar dos recursos: la verosimilitud de la historia y el lenguaje en el que se cuenta la propia crónica. Por ello el cronista asegura de manera casi continua que lo que está contando es verdad, que lo que está contando es cierto, y para ello, para transferir certeza y confianza, intenta explicar cómo ha obtenido la información, si la ha obtenido por experiencia propia, por vista de ojos, porque se la ha contado un testigo, etc. Es decir, continuamente se va a dar fe de que hay una fuente fidedigna para lo que se está contando. Y a través de todo esto y a través de la experiencia surgen una gran multitud de textos que llamamos historias, relaciones, crónicas, comentarios. Todos ellos se utilizan para aludir a un documento que en definitiva lo que hace es contar hechos acontecidos en América y que suponen un impacto frente a los hechos conocidos en Europa. La experiencia personal del cronista es un complemento indispensable, es decir, si el cronista cuenta en primera persona, transfiere verosimilitud y confianza al lector. El cronista va realizando una especie de síntesis personal de los sucesos, interpretados a través del tamiz de su propia tradición cultural, de su experiencia, de su fantasía y de sus propias creencias. Llevado por la necesidad práctica de poner nombre a las cosas, el europeo sentirá una gran incertidumbre en los momentos iniciales del contacto con América. No sabe expresar bien lo que ve, y el problema va a resurgir cada vez que una expedición se adentre en un territorio desconocido y que contacte con otros pueblos.
En un momento inicial se reacciona recurriendo a la memoria y a los seres de los objetos de la península, tratando de establecer alguna comparación, si son semejantes o muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, Obregón describe los perros, dice, son del tamaño de alanos de Castilla, sirven con enjalmas de cuero que casi imitan a los caseros de por acá, tienen muchos y no ladran como los de Castilla, no hacen más que amenazar y regañar los dientes, y gruñen y échanle bozales. Es decir, son unos perros muy distintos del perro europeo o del perro que se tiene en la cabeza, ¿no? Como modelo de perro en Castilla. Realmente no es un perro, pero la palabra que el conquistador tiene como más a mano, como más afín a lo que ve, es perro. Pero en otras ocasiones la comparación no es posible y el cronista tiene que acudir a su imaginación. Al final, poco a poco, el cronista se va ahindiando, se va impregnando de lo indígena, mezclando tanto su lenguaje como su punto de vista. Así surge el mestizaje. El mestizaje supone la conquista definitiva de la tierra americana mediante la palabra, el único instrumento capaz de acercar la vivencia de una fantasía inefable a lo conocido, a lo comprensible. La palabra se mueve en una tensión enriquecedora y atractiva entre lo real y lo maravilloso. Y en este contexto comprendemos bien las palabras de Alejo Carpentier. Y cito textualmente: «Pero ¿qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso?» Muchas gracias por compartir una vez más tu tiempo conmigo en este podcast dedicado a la lengua y a la cultura en América. Soy Eva Bravo y me despido hasta un próximo episodio. Mientras, puedes encontrarme en las redes sociales y en la web evabravogarcia.com. Por favor, deja un comentario y una valoración en la plataforma en la que estés escuchando este episodio. Un saludo y hasta pronto.